pasa a vosotros? Nos encontramos ya en las últimas porciones de nuestro libro de Éxodo. Vamos a destacar que cuando es un año bisiesto, eso quiere decir que hay 2 meses de Adar, a eso se le llama un año bisiesto, pues estas porciones, estas últimas 2 porciones que se llaman y congregó y las cuentas, pues se lee cada una en una semana, por separado. Pero ya que el año pasado fue así, el 5782, fue un año bisiesto, tuvimos doble Adar. Sin embargo, este año, 5783, pues ya no es año bisiesto, nada más tenemos un solo Adar y pues entonces estas porciones se van a juntar. Así pues vamos a leer estas 2 porciones semanales en una sola semana. Por eso las lecturas van a ser un poco más largas, van a abarcar un poco más para concluir con el libro de Éxodo, estos últimos 5 capítulos. En nuestra primera lectura, vamos a estar en el capítulo 35, vamos a empezar el capítulo 35. Ahora, mientras que en las porciones anteriores nos decía cómo iban a hacer el tabernáculo, pues ahora sí en esta porción vamos a ver cómo es que se lleva a cabo la realización, cómo el pueblo dona de un corazón totalmente voluntario y a manos llenas, no se limitan para nada, no escatiman en nada el pueblo para la donación para el tabernáculo. Ahora, vamos a empezar a leer y ahorita entramos en más detalles. Decíamos capítulo 35 a partir del verso 1. Esta porción, van juntas estas porciones y congregó y las cuentas. Dice el verso 1. Y congregó Moisés a toda la asamblea de los hijos de Israel y les dijo a ellos: estas son las palabras que ordenó Dios hacerlas a estas. 6 días será hecha labor, pero en el día 7º será para vosotros sagrado. Sábado de cesación para Dios. Todo el que haga en él labor morirá. Ahora, terminábamos la porción anterior precisamente hablando del sábado. Dios empezó hablándole en la porción de contribución. Recordemos que Moisés asciende al monte Sinaí en varias ocasiones. Sobre todo nos marca 2 principales en que estuvo 40 días sin comer, sin beber. La primera fue cuando le dio las tablas y cuando baja Moisés, ve el becerro de oro, rompe las tablas, empieza a rezar, a suplicarle a Dios que no destruya al pueblo. Y finalmente Dios le dice: bueno, alístate otras tablas, y vuelve a subir Moisés otros 40 días, otro periodo de 40 días, y cuando baja, pues ahora son con las nuevas tablas, que dice que su rostro irradiaba. Lo leíamos en la lectura pasada. Ahora, nuestro Dios empezó lo que era la porción de contribución, pues diciendo todo lo que se necesitaba para el tabernáculo. Precisamente que los hijos de Israel debían llevar esta contribución, ofrenda voluntaria, de acuerdo a su corazón, y terminaba hablándole del sábado. Pero ahora Moisés va a empezar hablando del sábado y va a dejar el tema del templo, el tabernáculo para después. Y es interesante que siempre, cada que se habla del tabernáculo o del templo hacia Dios, también se va a mencionar el día de sábado. Van de la mano realmente estos 2 preceptos. Ahora, vamos a darnos cuenta que no todo lo que le dijo Dios a Moisés con respecto al sábado, Moisés se lo repite al pueblo. No lo repite tal cual, va a omitir algunas cosas y va a agregar algunas otras cosas. Por ejemplo, el verso 3. No encenderéis fuego en todos vuestros asentamientos en el día de sábado. Esto Dios no se lo dijo para nada a Moisés, sin embargo Moisés sí se lo está diciendo al pueblo. Entonces vamos a entender que hay ciertas cosas que nuestro Dios le dice a Moisés, porque quiere que Moisés las sepa y que pues también las vaya anotando, pero no necesariamente que se las transmita al pueblo. Son diferentes las cosas y esto también es muy, muy interesante. Y también tiene sus explicaciones. Por ahora, pues, nos quedamos con esto más fuerte, esta explicación o este mandato tan fuerte que le dice Moisés al pueblo, de que deben, 6 días será hecha labor, pero el día 7º va a ser un día sagrado, sábado de cesación. Incluso maneja esta como repetición.
Sábado habíamos hablado que significa cesar o descanso o reposo. Entonces, ¿por qué diría cesar, sábado de cesación? Porque habíamos hablado que es algo muy sagrado, muy elevado. No es un descanso casual, sino deben ser con actividades que nos eleven espiritualmente, que nos acerquen hacia nuestro Dios. Y también el castigo que sería hecho, que recibiría alguno, que dice que iba a recibir muerte si alguno trabajaba o violaba el día sábado. Y referente a no encenderéis fuego en todos vuestros asentamientos en el día sábado, pues entendemos también esto, tanto físicamente, no encender un fuego, decíamos físicamente para cocinar, y también va refiriéndose, porque sigue agregando, en vuestros asentamientos. Es obvio que vas a encender fuego en donde estés. ¿Por qué volvería a repetir esta palabra? Nos da a entender entonces que con quien te rodees en el sábado, con quien estés ahí sentado, pues no debes encender tampoco fuego, pero fuego en cuanto a la ira. No debes estar reunido para pelear, para debatir, para discutir. No es correcto o no es lo ideal de acuerdo a lo que Moisés le maneja al pueblo. Seguimos leyendo verso 4. Ahora sí, Moisés va a hablar sobre las contribuciones que se deben hacer para el tabernáculo. Dice: y le dijo Moisés a toda la asamblea de los hijos de Israel, diciendo: este es el asunto que ordenó Dios, diciendo: tomad de vosotros una contribución para Dios. Todo el que lo motive su corazón la traerá a la contribución de Dios: oro y plata y cobre y turquesa y púrpura y escarlata carmesí y lino y pelo de cabras y pieles de carneros enrojecidas y pieles de tejashim y maderas de acacia y aceite para la iluminación y especias para el aceite de la unción, para el incienso de las especias, y piedras shoham y piedras de engaste para el efod y el racional. Y todo sabio de corazón entre vosotros vendrán y harán a todo lo que ordenó Dios. Al tabernáculo, a su tienda, a su cobertura, a sus broches y a sus tablones, y a sus travesaños y a sus columnas, y a sus basamentos, al arca y a sus barras, y a la cobertura y al velo divisorio del telón de cubrimiento, y a la mesa y a sus barras, y a todos sus utensilios, y al pan de los rostros, y al candelabro de iluminación, y a sus utensilios, y a sus candelas, y al aceite para la iluminación, y al altar del incienso, y a sus barras, y al aceite de la unción, y al incienso de las especias, y al telón de cubrimiento de la entrada para la entrada del tabernáculo, al altar de las ofrendas de elevación, y al enrejado de cobre que hay en este, y a sus barras, y a todos sus utensilios, al lavatorio y a sus basas, a las colgaduras del atrio, a sus columnas y a sus basamentos, y al telón de cubrimiento del portón del atrio, y a las estacas del tabernáculo, y a las estacas del atrio, y a sus cuerdas, a sus vestiduras litúrgicas para servir en el santuario, a las vestimentas sagradas para Aarón el sacerdote, y a las vestimentas de sus hijos para ministrar. Y salieron toda la asamblea de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vinieron todo hombre el cual enaltecióse su corazón, y todo el que lo motivó su espíritu a él, trajeron a la contribución de Dios. Ahora, hay muchísimas cosas que explicar en esta lectura que acabamos de tener. Porque Moisés les dice todo muy general. Ahora, Moisés les dice, deben contribuir, y de acuerdo a como ustedes lo sientan o a sus posibilidades. Moisés no les exige, digamos, cierta cuota al pueblo, cada quien dé libremente, y les pone varios requisitos, vamos, metales tan costosos o tan finos, tan caros, perdón, como es el oro y también como el cobre. Ahora, igual, dos dimensiones, puede ser el lino, algo muy fino también, o el carmesí, colores pues un poco, vamos, abarca mucho, de acuerdo al que lo sepa hacer, al que le nazca en su corazón, que contribuyan, que den de acuerdo a como quieran dar cada quien. Y vemos la respuesta del pueblo, que de inmediato ni siquiera dejan terminar a Moisés de hablar, porque les está diciendo las cosas que necesitan para el tabernáculo, cuando dice, y todo el pueblo
salió rápido a buscar qué era lo que tenían con tal de contribuir y aportar para el templo, bueno, para el tabernáculo, para el lugar de la morada de nuestro Dios. Ahora dice la última parte que leí, a la contribución de Dios. Debería decir la contribución para Dios. ¿Por qué de y no para? Porque entendemos que todo proviene de nuestro Dios y lo recibido de sus manos es lo que nosotros le podemos dar. Él es el creador, el amo del universo. Realmente es de acuerdo a nuestro corazón lo que tenemos la intención de dar, pero no perder de vista nunca que todo le pertenece a nuestro Dios. No hay nada que podamos decir, esto es mío, esto me pertenece, para nada. Todo le pertenece a nuestro Dios. Dice entonces estábamos en el verso 21. Para la labor de la tienda de encuentro y para todo su trabajo y para las vestimentas sagradas. Y vinieron los hombres con las mujeres, todo altruista de corazón, trajeron brazaletes y anillos nasales y sortijas y alhajas, todo ornamento de oro, y todo hombre que alzó alguna ofrenda de oro para Dios, y todo hombre que se encontró con él turquesa y púrpura, y escarlata carmesí, y lino, y pieles de cabras, y pieles de carneros enrojecidas, y pieles de tejashim trajeron. Todo aquel que alzó una contribución de plata y cobre, trajeron a la contribución ante Dios. Y todo aquel que se encontró con él madera de acacia, para toda la labor del trabajo trajeron, y toda mujer sabia de corazón con sus manos hilaron, y trajeron hilado al turquesa y a la púrpura, al escarlata carmesí y al lino, y todas las mujeres que se enalteció su corazón de ellas con sabiduría, hilaron a las pieles de cabras. Vemos que el poder de la intención se impregna en la acción. Estas mujeres, dice, que tenían sabiduría en su corazón, porque habíamos hablado que era un pueblo de esclavos, de albañiles. ¿Cómo sabían tejer estos hilos, el pelo de las cabras? ¿Cómo era posible que supieran? Dice que porque tenían la intención de hacerlo, nuestro Dios puso sabiduría en su corazón para que pudieran llevarlo a cabo. Y esto es algo hermoso. Y seguimos leyendo. O también dice, van 2 veces que repite la palabra, se enalteció su corazón para dar. Podríamos pensar, normalmente cuando dice enaltecerse es que se llenan de soberbia o de ego o de vanidad, y entendemos que nuestro Dios reprueba completamente esto. Pero aquí dice, se enalteció su corazón porque estaban dispuestos a dar más allá, incluso dijéramos alguien pues de escasos recursos, que lo más lógico es pues que quizá de pelo de animales. Este hombre de escasos recursos se esforzó por dar más allá de lo que podía dar. Se pudo haber esforzado por dar plata o por dar esta tela tan preciada. A eso se refiere con se enalteció su corazón. Era tanto su deseo de aportar, de dar para el servicio de nuestro Dios, que no importaban sus recursos con tal de aportar. Daban lo más que tenían, daban lo mejor que tenían. Dice el verso 27. Y los líderes trajeron a las piedras shoam y a las piedras de los rellenos para el efod, para el racional, y a la especia aromática y al aceite para la iluminación y para el aceite de la unción y para el incienso de las especias. Vemos cómo la escritura deja hasta el final a los líderes, a los presidentes, digamos a los más poderosos o influyentes en cuanto al pueblo, los deja hasta el final. Pero tiene un propósito, tiene un porqué, porque quizá ellos fueron los últimos en aportar. Prefirieron que el resto del pueblo diera antes que ellos, y aprendemos de esto que es necesario no esperarse para aportar en cuanto a la obra de nuestro Dios. Esto debe hacerse de inmediato, no retrasarlo, o no esperar a que te pidan, o no ver qué falta para... No, es ser el primero en aportar para la obra de nuestro Dios. Dice el verso 29, y con esto concluimos nuestra primera lectura. Todo hombre y mujer
que le motivó su corazón a ellos para traer, para todo el trabajo que ordenó Dios para realizar a cargo de Moisés, trajeron los hijos de Israel una donación para Dios. Y pues decíamos, aquí concluimos esta primera lectura de estas porciones que se nos juntaron. Y pues si Dios permite continuaremos el día de mañana. Pasa a vosotros.